Buenos días para todos. No me conocen a mí, yo los conozco a todos ustedes, conozco sus proyectos porque estuve en el comité de evaluación de la ANI. Así que bueno, mi nombre es Felipe, como dijo Riley, estoy trabajando desde el batch 1. Lo bueno que tiene que hagamos este taller ahora con el batch 3 es que, más allá de las cosas los conocimientos que vengo trabajando con el batch 1 y con el batch 2, hay una curva de aprendizaje de lo que es acompañar un proyecto de emprendimiento desde el punto de vista de la comunicación, que ustedes van a poder usufructuar porque, bueno, llegaron al tercero y así sucesivamente va a ir mejorando la cosa. Soy licenciado en comunicación, tengo una maestría en comunidades digitales, que la hice en Santiago de Chile, en la Universidad del Pacífico. He trabajado en diversas organizaciones, en consultoría sobre todo, y trabajando dentro de las organizaciones, en temas de comunicación institucional, comunicación interna, comunicación externa, marketing, proyectos digitales, etc. Así que bueno, la idea un poco es hoy repasar algunos elementos que creo que son claves a la hora de plantearse cualquier difusión y sobre todo en las primeras etapas de comunicación de un proyecto. Creo que son preguntas que hay que hacerse, definiciones que hay que tomar y los caminos correctos para ser estratégicos a la hora de comunicar un proyecto nuevo. Y a su vez vamos a repasar algunos tips y herramientas que he venido desarrollando en este año, en este 2015, ahora 2016, de herramientas para que ustedes puedan gestionar su comunicación, sobre todo en lo que es la gestión de la prensa, más estratégicamente. ¿Bien? Lo primero que les traigo es el ejemplo. ¿Saben lo que es Panam? ¿Sí? Está. Panam fue una empresa que marcó tendencia a nivel internacional en lo que es la aeronáutica. Es una empresa que llegó a estar en el top 10 de empresas más rentables a nivel mundial. Sin embargo, hoy Panam no existe. O sea, dejó de existir. Lo único que queda es el logotipo y una buena historia. ¿Por qué les traigo el ejemplo de Panam como el primer elemento? Porque entiendo que acá el background que cada uno trae a su emprendimiento es distinto. Hay mucha gente que pueden conocer temas de comunicación, temas digitales, nadie más que ustedes conoce su proyecto. Pero es importante, no solamente para temas de comunicación, sino para todos los demás elementos que la incubadora va a estar acompañándolos y los procesos en los que los van a estar acompañando, que tengan la apertura a cambiar, a evolucionar y a mejorar. Esto lo que quiere decir básicamente es que necesitamos que ustedes tengan la mente abierta para modificar los esquemas con los que ustedes vienen, ¿tá? Que tengan la capacidad autocrítica, yo tengo mi proyecto, tengo 2 proyectos de emprendimiento y es muy difícil. Hay veces que uno se enamora de las ideas, se enamora de las opciones, se enamora de lo que quiere hacer y es difícil romper con esas cosas y tener que cambiar. ¿Por qué? Porque uno le imprime muchas emociones a las cosas que hace. Entonces, es clave que acá tengamos mente fría y que siempre tratemos de tomar las mejores decisiones para mi proyecto en el momento en el que estamos. ¿Ok? Y comenzamos. Les traigo estos datos como para un primer calentamiento. Si nosotros tomamos la marca Coca-Cola, una de las marcas más importantes a nivel global, si tomamos la marca Coca-Cola, vemos que la capitalización de Coca-Cola, incluyendo el valor de marca, son 81 mil millones de dólares. En cambio, si solo tomamos la capitalización de Coca-Cola sin incluir el valor de marca, es menos de la mitad de ese monto. ¿Ah? Para que vean la importancia que tiene en la capitalización de las empresas el valor que tiene la marca. ¿Ah? Ustedes dicen, no, mira, en realidad no es lo que yo más energía le doy. Probablemente no sea la prioridad hoy en día, pero es un elemento que hay que trabajar y hay que trabajarlo bien. ¿Por qué? Porque es importante al final del día. Y vamos a trabajar básicamente con 3 módulos. ¿Por qué son estos 3 módulos? Porque ustedes probablemente no tengan plata. Ojalá que alguno tenga plata para invertir en publicidad, en gestión de prensa, en hacer rondas con periodistas, en desarrollar excelentes materiales, pero la verdad es que en la vida del emprendedor básicamente intenta hacer cómo hago para hacer las cosas espectacular con muy poca plata. Entonces, ¿cuáles son las formas o los caminos de comunicar los proyectos en las primeras etapas de lanzamiento de un proyecto sin plata?
Bueno, básicamente siendo voceros estratégicos en todas las plataformas y espacios que tenga. ¿A qué me refiero con esto? Tanto entrevista de prensa, como redes sociales, como pitch night y me encontré con un inversor, como todas las áreas en realidad de mi vida, ya sea un asado con amigos o una cola del banco, tengo que ser un vocero estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener la capacidad de contar muy bien la historia de mi proyecto. En segundo lugar, tenemos que trabajar en construir una comunidad. Ustedes están construyendo comunidades, porque están desarrollando su clientela. Y si nosotros tratamos a la clientela como una comunidad, créanme que vamos por un excelente camino. Y ahora lo vamos a ver. Y por último, hágalo usted mismo. ¿Ah? Y acá les traigo la imagen de Art Attack porque me parece que sintetiza perfecto ese módulo. Hágalo usted mismo. Nadie les va a escribir el comunicado, nadie les va a armar el brief para recibir un periodista, nadie les va a pensar la estrategia. Yo los acompañaré, Ray los acompañará, Florencia lo mismo, pero las decisiones las van a terminar tomando ustedes. Eso es una cosa bien interesante de la incubadora y de la mentoría. Nosotros el rol que tenemos es cuestionarlos, plantearles cosas y tratar de ayudarlos a tomar buenas decisiones. Pero al final del día el que toma las decisiones son ustedes. Yo siempre le digo a los mentores, mira, esta es mi opinión. Yo si estuviese en tu lugar haría esto. Ahora, macho, el proyecto es tuyo, la decisión es tuya. Entonces, al final del día, y además el desarrollo de materiales también lo terminan haciendo ustedes, por lo cual es importante que entendamos, más allá de la abstracción de para dónde hay que tomar las decisiones, cuál es el mejor camino. Entonces, básicamente, y acá desgloso un poco los contenidos que vamos a ver. Vamos a hablar de generar confianza, vamos a hablar de entender que somos símbolos comunicacionales, nosotros, entender cómo hacer para contar buenas historias potentes, historias que sean significativas para nuestras audiencias. Vamos a hablar de cómo desarrollar encuentros estratégicos. Estos encuentros estratégicos, básicamente, me refiero a todos los espacios que hablábamos recién, desde el asado con mis amigos hasta el encuentro con un periodista del rubro empresarial que va directo a mi audiencia. Hablar de cómo construir comunidades y comunidades, sobre todo comunidades digitales, y por último, lo que hablábamos recién, hacerlo usted mismo. Primer concepto, generar confianza. Les traigo acá los indicadores del barómetro de Edelman. Edelman es hoy en día la consultora de relaciones públicas más importante a nivel mundial, que todos los años saca un barómetro de confianza. Básicamente mide cómo las organizaciones hacen para generar confianza, cuáles son las organizaciones que generan más confianza, cuáles son los voceros que generan más confianza. Y les traigo algunos datos que me parece que para desarrollar emprendimientos en Latinoamérica son importantes conocer. El primer elemento es este. ¿Cuáles son los voceros más confiables? Bueno, lo que dice el barómetro de confianza en 2015, estos son datos bastante actualizados, es que los académicos o expertos son voceros súper confiables. En segundo término, los expertos técnicos de una compañía. O sea, no el gerente general o no el comerciante, sino el que es experto en la temática. Por ejemplo, en Gorilla, el experto en desarrollo dentro de la compañía sería una persona en la cual se le cargaría de confianza. Alguien como tú, o sea, alguien que me hable, que sea un ciudadano corriente, de a pie, puede ser un cliente, un familiar. El alguien como tú lo vamos a estar viendo, que es un elemento bastante importante, sobre todo en comunicación digital. Representantes de ONGs, analistas financieros, empleados, y allá queda el gerente, el CEO de la compañía y el funcionario regulador. Funcionario regulador básicamente es un funcionario público o representante del Estado. Si se fijan, tienen los peores porcentajes de credibilidad o confianza de las audiencias. ¿Quién contesta esta encuesta de confianza? Son líderes de opinión de los países en donde se corre la encuesta. En Uruguay se corre la encuesta. Vamos a ver algunos datos de Latinoamérica. Vamos a datos de la TAM. ¿Cuáles son las organizaciones más confiables? Bueno, las empresas familiares son las organizaciones más confiables. Segundo, las pymes. Excelente noticia. O sea, la gente y las audiencias confían en las pymes. Por lo cual, decir que uno es una empresa chica puede llegar a ser una buena referencia para generar confianza. Entonces, generalmente uno dice, no, yo quiero mostrarme como súper grande, espectacular, que tengo un rascacielos, que tengo tremenda compañía. Bueno, ojo, puede que sea estratégico decir eso, o puede que no. Puede que en algunos casos me convenga mostrar de que soy una pequeña empresa, que estoy creciendo, que tengo mucho campo y que estoy desarrollando. La gente confía en ese tipo de proyectos.
Luego, las empresas que están cotizadas, empresas privadas, grandes empresas, y por último, de nuevo, empresas públicas. O sea, nadie cree y confía en empresas públicas. Ahora, ¿cuál es la fuente de información más confiable? Si comparamos lo que es una noticia con lo que es una página publicitaria, las personas confían 5 veces más en las noticias que en un aviso publicitario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo saco un artículo, una entrevista, periodista que hace intermediario entre la audiencia y yo, que me hace preguntas y yo contesto, una persona que lee una nota confía 5 veces más en lo que se leyó allí que si es un aviso publicitario donde aparece el amigo Rizoma diciendo tenemos los mejores sensores de Latinoamérica. ¿Me explico? O sea, si hay un periodista que intermedia, que le hace las preguntas, que lo consulta y que la audiencia generalmente confía mucho más en ese espacio. ¿Ah? Que generalmente, además, normalmente las compañías tienden a pensar mucho más en publicidad. De hecho, si uno mira el gasto y la inversión que todas las compañías a nivel mundial hacen entre publicidad y prensa, la balanza está mucho más de aquel lado. A nivel publicitario, la gente invierte mucho más guita. Hay una entrevista que le hicieron a Bill Gates en el año 98, Bill Gates, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, un visionario. Y en el año 98 Bill Gates, en una entrevista, le preguntan, no me acuerdo cuál era la pregunta exacta, pero el tipo terminaba diciendo, si yo tuviese $10 que me sobraran en cualquier área, las gastaría en prensa. Yo creo que la prensa, por este elemento, es una herramienta súper interesante para generar impacto en las audiencias. ¿Y cuáles son las acciones, por último, que generan más confianza en la industria para implementar cambios tecnológicos? Y les traigo este indicador porque muchos de ustedes están en proyectos que intentan generar un cambio a nivel tecnológico, que intentan una innovación a nivel tecnológico. Entonces, si nos vamos a las acciones que generan más confianza, cuando yo quiero plantear un cambio tecnológico, generalmente hay un tema de desconfianza y ¿esto funcionará o no funcionará? ¿Esto me están vendiendo humo o no me están vendiendo humo? En cualquier aspecto de la vida. Entonces, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar cuando estamos planteando en un proyecto un cambio tecnológico que generan confianza? Bueno, en primer lugar, publicar resultados y revisiones. Eso es algo que las audiencias valoran muchísimo a la hora de confiar en un proyecto. En segundo elemento, asociarse con una institución académica, una universidad, un centro de investigaciones. O sea, si hay alguien que aprueba o avala o acompaña en una universidad, facultad de agronomía, que acompaña a Rizoma, para Rizoma es mucho más potente salir y decir, facultad de agronomía avala mi proyecto, que decir estoy solo y nadie me avala. Entonces, asociarse con instituciones académicas es clave para generar confianza. Realizar ensayos o pruebas beta. Y acá esta es una cosa súper interesante que es importante tenerla en cuenta, sobre todo antes de desarrollar los proyectos. ¿Por qué? Porque para vos realizar ensayos o pruebas necesitas tomar indicadores. Si vos no tomas indicadores, no puedes tener números para compartir. Entonces, esto es clave y importante. Si yo estoy realizando ensayos y los comunico y los publico, la gente confía más en mí. Por último quedan asociarse con ONGs y asociarse con el gobierno, nuevamente, al final de la cola, con el 5%, que no está mal. Puede que, creo que es mejor asociarse con el gobierno, con un ministerio, por ejemplo, a tener a nadie que te avale. Pero, de todas formas, los demás caminos son más potentes. ¿Se entendió hasta ahora? Le voy a pedir que, ante cualquier cosa, no estoy de acuerdo, quiero comentar algo, quiero contar mi experiencia, simplemente me frenan. Segundo concepto, somos el mensaje. Esto es un concepto que probablemente varios deben haber visto. En facultad se habla mucho, temas de comunicación no verbal. Creo que es importante repasar algunos elementos para que partamos todos de la misma base. Este es Charles Chaplin sin maquillaje. Somos el mensaje. Si nosotros dividimos en el... Chau, suerte. Si nosotros dividimos lo que nosotros comunicamos a nivel oral, entre lo que es la palabra, las claves paralingüísticas, el lenguaje corporal, uno tendería a pensar que lo que más comunica es la palabra. Vamos a un ejemplo claro. Ustedes cuando fueron a presentarse al proyecto de la ANI, ¿en qué se mataron preparando? En las palabras que iban a utilizar. Que de usar esta palabra, que no usar esta palabra, que decir esto, que no decir esto.
Señores, digo, no sé si ya lo sabían, a mí cuando lo vi en facultad me sorprendió. El 7% de lo que le queda a la gente es lo que las palabras que utilizamos. Todo el resto del porcentaje de la comunicación está centrado en las claves paralingüísticas y en el lenguaje corporal. ¿Que esto qué es? Los elementos que acompañan a la palabra, el tono, el ritmo, el volumen, la velocidad o lo que nuestro cuerpo dice. Las miradas, los gestos, cómo acompañamos y adornamos todas las palabras. Esto no es menor. Y sobre todo no es menor a la hora de dar una entrevista. ¿Por qué? Porque cuando yo doy una entrevista, básicamente estoy haciendo un espectáculo, es como un show. Preparar la escena, preparar el espacio, preparar el timing, qué voy a decir, en qué momento, qué no puedo dejar de decir en los primeros 30 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo vamos a empezar van a ver que esto, yo voy tirando algunos titulares que después espero vayan tomando forma. Y les traigo un ejemplo. Sabía que hay gente internacional, tenemos gente de Argentina, gente de Chile. ¿Hay alguien más de Argentina? ¿No? Bien. Les traigo este ejemplo de Cristina Kirchner que me parece súper interesante a nivel de comunicación no verbal, a nivel de manejo de la escena, de las artes de la escena. Entonces, esta es la conferencia de prensa de Cristina Kirchner en el caso Nisman. ¿Recuerdan Nisman? Apareció asesinado, suicidio, no se sabe, estamos por develarlo todavía. Y aparece muerto Nisman. Cristina Kirchner no da conferencias, no da entrevistas entre 2 a 3 semanas y de repente hace una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa que en realidad no era solamente para hablar del caso Nisman, sino que era para hablar de la disolución del servicio de inteligencia argentino, que estaba todo enmarcado dentro de la misma nube gris y oscura. ¿Cómo sale Cristina Kirchner? Sale vestida de blanco, de hecho vestida con transparencias en las mangas y en el pantalón. Sale en una silla de ruedas y con una pata ortopédica, cuando en realidad ella no estaba usando silla de ruedas, estaba caminando sin ningún problema. Tenía así la pata, no sé qué problema tenía en la pierna, pero la silla de ruedas fue un elemento que ella introduce, con un montón de papeles arriba de la mesa. Ella además, toda esta escena la cambió abruptamente el tipo de conferencia de prensa que Cristina Kirchner hacía. Normalmente siempre salía en Olivos, en un sillón, con una escena totalmente estandarizada y siempre igual. Decidió en este momento cambiar. Estos papeles que ven acá tenían un flujo y unos subrayados con la ley de disolución del servicio de inteligencia. O sea, estuve trabajando en esto toda la noche, realmente estoy comprometida con este elemento. Cuarto elemento, la foto que enmarca de alguna manera el proyecto que continúa ella junto a su ex esposo fallecido, el marco institucional con la bandera argentina y, no se pierdan, la ventana con el árbol verde. El verde es un color que transmite esperanza, futuro positivo, etcétera, etcétera. ¿Tomó las decisiones de forma azarosa? No lo creo. ¿Tomó a la audiencia de forma, los trató como tontos y como poco reflexivos? Sí, seguro. Pero la comunicación política los políticos generalmente son excelentes estrategas de la comunicación. Mírenlo, Mujica, Tabaré Vázquez, Macri, Bachelet, son todos figuras que lo que manejan es a la perfección las formas de comunicarse. Y lo vemos a lo largo de la historia, grandes personalidades, de hecho personalidades aberrantes para la humanidad, como fue Hitler o Mussolini, al final del día eran excelentes comunicadores, que manejaban... ¿Cómo? Si ustedes se fijan, y esto es un elemento, Hitler, lo que tenía mejor desarrollado era el Ministerio de Comunicación. Tenía un tipo que lo filmaba todo el tiempo, alguien que los ayudaba a preparar los discursos, alguien que manejaba con él las audiencias, y todo el simbolismo detrás de sus apariciones estaba preparado y armado. Entonces, todos estos elementos son elementos que hay que cuidar. Olvidémonos de esos casos de que además... ISIS, bueno, eso es un buen ejemplo, me diste una buena referencia para una próxima charla. ISIS maneja perfectamente bien y de hecho hoy es un fenómeno comunicacional.
¿tá? Que nosotros obviamente escapamos porque no entendemos árabe, porque no estamos en las redes sociales que están ellos, etcétera, etcétera. Pero al final del día termina siendo un fenómeno comunicacional. ¿Tá? Bueno, un ejemplo claro y paradigmático fue la elección entre Kennedy y Nixon. Kennedy ganó, este fue el primer debate televisado a nivel mundial. Kennedy ganó en base a este debate, venía por abajo en las elecciones, o medio peleado. ¿Cómo se prepararon cada uno de ellos? Nixon se bajó de un avión un rato antes de la conferencia, se subió al auto, se fue a la cadena de televisión y dio la conferencia. Kennedy se tomó 3 o 4 días para irse al lugar donde iba a hacer la conferencia, se instaló en un hotel y preparó durante 4 días la conferencia, específicamente la conferencia, y se dedicó a relajarse y distenderse. ¿El resultado cuál fue? Nixon apareció todo traumatizado, estresado, con una expresión facial que le notaba la incomodidad, y por el otro lado Kennedy apareció hasta bronceado, o sea, distendido, tranquilo y muy preparado. Primer elemento, preparen las escenas, preparen los espacios, sean estratégicos. O sea, ustedes saben, va a venir un periodista, ya sea de una revista, preparen el espacio, ¿dónde van a estar? ¿Va a haber un roll-up atrás para que saquen la foto? ¿Va a haber agua para que el tipo tome? ¿Cómo van a romper el hielo? ¿Qué respuestas le quiero dar a las preguntas que me puede llegar a hacer? ¿Pensé en las preguntas que me puede llegar a hacer? ¿Cómo? Y no, romper el hielo lo vas a romper cuando es un ser humano. Cuando llegue la persona ya te vas a poner a hablar de cómo salió el partido de Peñarol ayer. Primer reflexión. Somos símbolos y signos, entendámoslo. En cualquiera de los escenarios que nos presentemos somos símbolos y signos. Transmitimos cosas, comunicamos cosas. El proyecto, lo que piensen de Ebendú, va a ser lo que piensen de vos. O sea, lo que nosotros transmitamos es lo que vamos a estar transmitiendo sobre el proyecto. Entiéndanlo y vamos a estar bastante mejor preparados. Segundo elemento, cuenten historias. Esto para mí es algo súper importante y siempre les insisto a los emprendedores de que tengan claro cuál es la historia que van a contar en cualquier escenario. La historia puede que no sea siempre la misma según la audiencia en la cual le voy a estar hablando. Pero siempre tengo que tener una historia para contar. ¿Por qué tengo que tener una historia? Bueno, básicamente porque hoy en día vivimos en medio de un ruido de información. O sea, estamos nosotros, pero hay 4 millones más tratando de meter los mensajes que nosotros queremos meter y diciendo cosas similares. Por lo cual, tenemos que destacarnos de alguna manera. En segundo, porque hay múltiples pantallas. Y en las múltiples pantallas las formas de consumo van variando y lo vamos a ver hoy. Y porque las formas de consumo van variando y van cambiando, ¿no? Las formas en las cuales se consume, pero eso hace que el consumo hoy en día sea mucho más rápido, en poco tiempo, con poco espacio. Vamos a ver cuáles son las formas de consumo hoy en día. Pero tengo que tener una historia súper potente para llegar rápido a lo que yo quiero llegar. ¿Por qué contar historias? Bueno, básicamente las historias son la forma social de comunicación más vieja, conocida, que tiene la humanidad. La humanidad transmitió conocimiento durante muchos años hasta que Gutenberg inventó la imprenta, contando historias de generación en generación, de pueblo a pueblo, de comunidad a comunidad. Básicamente es eso, es la estructura universal de comunicación. Es como a nosotros nos enseñan las cosas en la escuela, en jardín de infantes, nuestros padres, nos cuentan historias. Entonces, es la forma en la cual las personas están acostumbradas a comunicarse. ¿A qué me refiero con contar historias? ¿O cuál es la estructura de las historias? Bueno, básicamente es la disciplina del storytelling. El storytelling es esto, tener una historia, saber cómo contarla, desarrollar esa historia y saber cómo confirmarla o comprobarla. La estructura del storytelling básicamente tiene que tener estos elementos. Un benefactor, una meta o objetivo, un beneficiario. Si no hay un beneficiario, hay que se beneficie de lo que yo hago, no hay historia. Si no hay un objetivo a lo cual yo me evoco, no hay historia. Si no hay un héroe, no hay historia. Y bueno, si no hay soporte puede ser la tecnología, soporte puede ser los avances, soporte puede ser los expertos, pueden ser mil soportes. Y por último, no menor y más importante, tiene que haber siempre un villano. Si no hay un villano en la historia, no hay historia.
¿Y a qué me refiero con villano? No quiere decir que cuando ustedes vayan a dar una entrevista tengan que hablar, no, que hay un, no sé, tengo a, no sé, un supervillano, una kriptonita, no. Básicamente es un problema. Si yo no tengo un problema para resolver con mi proyecto, señores, no tengo historia. No hay historia sin un problema a resolver. No hay historia sin algo que yo solucione. Básicamente esto es la industria del entretenimiento, lo entendido a la perfección, ¿tá? Y lo podemos ver en todos los productos de consumo que funcionan. Siempre hay un héroe, siempre hay un villano, siempre hay una meta y siempre hay un soporte. Ahora, ¿qué pretende usted de mí, señores? Básicamente, usted me dice, no, yo soy un emprendedor, ¿qué me estás hablando de contar historias? Yo no escribo cuentos. Bueno, básicamente lo resumo de esta forma. Lo que pretendo de ustedes es que hagan pensar cosas. Yo voy a hacer una comunicación, voy a dar una entrevista. ¿Qué quiero que mi audiencia piense cuando lea la entrevista? ¿Lo tengo claro? Bien. Ahora, ¿qué quiero que la audiencia sienta? ¿Por qué es importante definir lo que yo quiero que la audiencia sienta? Porque está bien que definir lo que quiero que piense, ¿ah? Pero si yo logro que la audiencia sienta cosas, los conocimientos, la información que yo le transmita va a ser mucho más arraigada por la audiencia. ¿Por qué? Porque los sentimientos están mucho más asociados con conocimientos que quedan a lo largo de la historia. Las personas pueden no acordarse de un número, pero si algo les afectó o si los hicimos sentir algo por mi proyecto, por mi idea o por mi objetivo, nos va a recordar mucho más fácil. O sea, la gente recuerda mucho más cosas, elementos que les hicieron sentir cosas, que elementos que les hicieron pensar. ¿Tá? Esto es importante, es muy importante. Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a tener todos los datos para transmitir y decir que mi proyecto tiene realmente mucho impacto. Pero si yo no les toqué el corazón, alguna fibra, van a olvidarme mucho más fácil. Si yo logré ir al corazón y hacerlo sentir algo, va a ser mucho más fácil que me recuerden con el tiempo. Y por último, hacer. ¿A qué me refiero con hacer? Y es lo que yo le hablo, lo que yo le digo el call to action. Si mi difusión no tiene un call to action, no gasten pólvora, no gasten bala, no gasten nada, no hagan nada. O sea, si yo no tengo claro qué es lo que quiero que la audiencia haga cuando lea mi comunicación, mi difusión, ya sea cualquier la plataforma, digamos entrevista, digamos tweet, digamos lo que fuere, no estoy siendo estratégico. O sea, yo tengo que estarle promoviendo que la audiencia agarre un cartel y salga a la calle, o me compre algo, o cliquee acá, o cuando le pregunten algo sobre este proyecto, lo defienda. O sea, tengo que tener un call to action. ¿Qué es lo que quiero lograr de mi audiencia? Básicamente, tiene que estar siempre presente en la definición de estrategias. ¿Qué debe tener mi storytelling? Bueno, básicamente tiene que tener un relato de un suceso donde hay un desafío, lo que le hablábamos recién. Tiene que ser creíble, tiene que ser fácil de entender, tiene que involucrar, tiene que ser interesante y sobre todo tiene que tener los mensajes claves y el call to action. Los mensajes claves, el call to action ya se los comenté, y los mensajes claves son aquellos mensajes que no pueden dejar de estar en toda comunicación mía. ¿Todos tienen los mensajes claves de sus proyectos? No. Bien, es algo que tienen que ir definiendo. ¿Cuáles son los mensajes claves que yo tengo? Y no son muchos. Obviamente puedo tener, no sé, pongámosle 5 o 6, y irlos variando para cada una de las audiencias. Ahora, tengo que tener recontra claros mis mensajes claves, porque voy a dar una entrevista y tengo que tener claro qué es lo que no puedo dejar de decir. No le voy a leer tal cual mi mensaje clave, pero todo lo que yo diga, todo lo que yo traiga, todos los datos que yo consiga, toda la información que yo haga, tiene que apuntar a empujar esos mensajes claves y estratégicos que tienen. El poder de la anécdota. Las anécdotas son súper potentes. Y les recomiendo tener claras las anécdotas que van a utilizar para empujar su proyecto. Las anécdotas son importantes porque son familiares, son emocionantes, tienen impacto y son probadas. Y acá les pongo algunos ejemplos que me han pasado en el año pasado con proyectos de emprendimientos como ustedes. Maido, ¿todos conocen a Maido? Cintia, es un proyecto de biotecnología. Es biotecnología para asfalto, es espectacular el proyecto de ellos. Tienen un proyecto donde las calles de tierra no las pavimentan. Exactamente.
Y lo que hacen es algo mucho más económico, más inocuo, o sea, tiene menos efecto con el medio ambiente, más rápido y dura mucho más. O sea, es espectacular el proyecto. Maido tenía una forma de una anécdota respecto al inicio de su proyecto que estaba buena, porque era potente, porque apoyaba algunos de los pilares que ella tenía para su proyecto. El tema es que la anécdota duraba, no sé, 7, 8 minutos. Y de los cuales 6 minutos contaba cosas que no nos importaban, no nos agregaba. Entonces, Cintia finalmente terminó comprimiendo su anécdota, contando simplemente los elementos que apoyaban la estructura de la historia de ella. Todo lo demás era algo que nos hacía perder tiempo. Entonces, tengan anécdotas y vuelvan las estratégicas. No quiere decir esto mentir. Simplemente acomoden los ficheros, ¿tá? Y digan lo que realmente es clave para el proyecto. Y acá les traigo un ejemplo. Datos versus una historia. Esto es difícil medir esto. Mirá, te tiro datos o te cuento una historia, ¿qué tiene más efecto? Esto es una organización que hizo un testeo de cuánto más potente es contar una historia. Envió a la misma cantidad de gente 2 correos electrónicos pidiendo financiamiento para la ONG Save the Children. En el correo A hablan de datos. En Zambia la severa escasez de las lluvias ha ocasionado una caída con 10% de producción de maíz desde el 2000, bla, 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 y tira un montón de datos. Correo B, todo el dinero que dones irá para Roquia, una niña de 7 años de Mali, África. Roquia es tan desesperadamente pobre que afronta amenazas del hambre e incluso la muerte por inanición. Su vida cambiará mejor gracias a donativo, bla, bla, bla. 50% más de donaciones logró la historia que los datos. Sin embargo, acá estás ayudando a una persona y acá a muchísimos millones de personas.